parte y parte. Y para esto también hay que llenarnos de un gran valor. Ya hemos disfrutado en algunos escenarios, pues ahora nos toca enfrentarnos a estas partes nuevas de la tecnología. La oración que quiero compartirles para darle la palabra al doctor Vicente Valenzuela. Estamos en el mes agustiniano. San Agustín siempre lo exhorta a uno en cualquier campo de la vida. Hay una reflexión que es muy bonita. Agustín siempre quiso buscar y en ese buscar encontrar. Yo creo que ese es el anhelo de toda persona, buscar para encontrar. Y manejó diferentes escenarios. Y en ese manejo de diferentes escenarios encontró al final la presencia de Dios. Por eso llegó a ese momento de conversión, tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Estabas dentro de mí y yo tan lejos. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pongamos todo esto en la presencia del Señor este semestre 2022, que sé que lo podemos hacer fructífero, muy fructífero, si ponemos de parte y parte. Pongámoslo en la presencia del Señor y pidámosle a San Agustín que interceda por nosotros, que sea verdaderamente también ese puente de intercesión para con cada uno de nuestros hermanos. El Señor nos bendiga, nos ilumine y en un momento de silencio hacemos nuestro ofrecimiento y también le damos gracias al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, el profesor Vicente es profesor e investigador del programa de teología de la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana, doctor en teología de la Universidad Javeriana, con estancia investigativa doctoral en la Universidad Católica de Lovaina, experiencia investigativa en bioética y teología, los años 2013 y 2014, sexualidad, derechos humanos y teología bíblica, el 2014-2016, y teología y neurociencias en los años 2014-2018. Actualmente, en el programa de teología de la Uniagustiniana, investiga en la relación entre el sínodo de la Amazonía y la teología sistemática. Algunas de sus publicaciones titulan La gracia como forma de la Iglesia de Santo Tomás en el año 2014, Trama de bioética teológica en el 2016, Enfoques y postura crítica de la relación entre teología y neurociencias en el 2018, Teología y neurociencias, articulación para otra comprensión del estatuto interno de la teología 2019, La carne como fuente primera y constitutiva de la teología 2019, Plantas alucinógenas, teología y neurociencias 2019, Metáforas de la relación para el diálogo ecuménico e interreligioso 2020. El profesor Vicente es muy prolijo en su capacidad investigativa. El profesor Vicente está con nosotros ya un par de años. Este es su segundo año con nosotros. Yo agradezco mucho que haya aceptado estar en nuestra facultad y particularmente en el programa, siempre muy disponible a estas actividades que implican a más personas aparte de sus estudiantes. Profesor, muchísimas gracias y el escenario es suyo. Muy amable. Muy bueno, muchas gracias, profesor Fernando. Aprovecho para agradecer y dar un saludo a los estudiantes y las estudiantes de nuestro programa y de otros lugares que se conectan. Un saludo especial también al padre rector, a nuestro decano, al director del programa y a los frailes agustinos y padres que se conectan desde la casa de formación. Y también todas las personas amigas de nuestra universidad, pues un saludo y gratitud pues por compartir este momento. Voy a tratar de presentarles el texto que iré trabajando para que ustedes también puedan seguirlo
en la lectura, ya que tiene algunos conceptos un poco abstractos, entonces es importante que lo tengan ahí por escrito para que puedan detenerse en la reflexión. Me confirma, por favor, profe Fernando, si ya les llegó la transmisión de la pantalla. Sí, profesor, sí, ya la vemos. Bueno, muchas gracias. Se me ha pedido que converse un poco acerca de la unidad y diferencia, esta relación fundamental, inseparable, y cómo afecta la teología, y bajo el subtítulo algunos desafíos para los estudios universitarios en teología, y esto como lectio inauguralis de nuestro segundo semestre de 2020, del programa de teología de la Uniagustiniana. Una de las constantes en la historia del pensamiento cristiano es la búsqueda de la comprensión de la fe, no como una acción endógena a la misma fe, sino como una manera de expresar una fe abierta, comunicada. Por eso mismo era importante considerar las maneras diferentes, los diversos caminos o puentes que permitían la unidad entre la fe y la vida. En pocas palabras, la pregunta por la comprensión y por los puentes de la comprensión implica la consideración de la relación entre la unidad y la diferencia y cuál es su dinamismo en la complejidad de niveles de la realidad. Este es el problema constante del cristianismo desde el mismo momento en que intentó dar cuenta testimonial del sentido de la muerte en cruz de Jesús, su relación con la plenitud del cosmos, el modo en que estaba implicada la revelación de Dios en ese escandaloso acontecimiento y la manera en que allí se recapitulaba la historia humana general y personal. En los orígenes del cristianismo, la martiria, ser testigo o dar testimonio, satisfacía estas condiciones. Se trataba de un lenguaje importante en las comunidades que inspiraron los escritos de Juan, como también, en un sentido distinto, en las comunidades lucanas o en las de los escritos paulinos, pero también en las primeras elaboraciones discursivas cristianas de los siglos II al III. Esta categoría existencial sirvió de puente de encuentro entre el querigma, el anuncio de Cristo testimonio, la liturgia, la vida en Cristo en el bautismo y la Eucaristía, la catequesis que disponía al neófito y a la comunidad para devenir en testigos de la fe, y la gnosis, un camino para las facultades antropológicas cognoscitivas para el encuentro con Cristo. Martiria o ser testimonial era para el cristiano, y como algo distinto del sentido jurídico del concepto testigo o testimonio, una condición fundamental de la existencia. Algo o alguien salía al camino y traía consigo una realidad específica. En el caso del cristianismo, quien sale al camino es Jesús el Cristo y convierte a la persona en testigo de una forma concreta del darse la realidad. Era una auténtica ontología testimonial que afectaba la existencia entera, pero también fue una categoría que sirvió de encuentro entre las diferentes dimensiones del anuncio primitivo cristiano. La martiria se posicionaba como una categoría mediadora de las distintas facetas de la fe. Un fenómeno particular también fue el auge de la apologética. La necesidad misionera de la Iglesia de expresar su fe la llevó a explorar en esta forma literaria. Será tardíamente que se entienda la apologética como sinónimo de defensa a ultranza, pero en el momento de su auge, esta literatura se comprendía en el horizonte misionero de la Iglesia y desde allí adquiría constitución. Pues bien, la apologética subsume la categoría existencial del testimonio y va profundizando más en la pregunta por la fe con relación a las demás religiones y culturas como la griega y la latina. En este contexto, la categoría fundamental del encuentro
Aquello que posibilita la unidad en lo diferente fue el logos, ya no tanto la martiria. Si bien se trataba de un recurso bíblico y de la gnosis intertestamentaria, en la apologética se acentúa como categoría conceptual mediadora. No solo servía de puente entre la realidad de Cristo en Dios y en la historia, sino también como respuesta a la búsqueda del conocimiento y de la pregunta por la filosofía. Se trataba de un término conceptual más universal que el mismo de testimonio, ¿no? También merece ser mencionado el caso del aporte a la posteridad del pensamiento de San Agustín. Legó a la Edad Media dos conceptos mediadores que resolvían no solo el problema de la unidad entre la revelación en la persona de Cristo y los testimonios bíblicos y de la tradición, sino también abrían puertas de encuentro entre un sistema de pensamiento cristiano y unos problemas éticos traídos por el estoicismo, o filosóficos, los diversos platonismos y aristotelismos, y míticos de otros horizontes culturales. Se trató de los conceptos de inspiración y de analogía de la fe. Con estas categorías se ofrecía al pensamiento cristiano los insumos para establecer la conexión intrínseca entre la acción reveladora de Dios y el ejercicio propio de las facultades de la razón. Pero no se quedaba allí, sino que tocaba el compromiso de la vida, en tanto que suponía la unidad radical entre la fe, sus expresiones y las formas múltiples de la vivencia. No es extraño encontrar en pensadores medievales el desarrollo a ultranza de estas categorías. San Anselmo, que busca las antípodas del pensamiento ser con el llamado argumento ontológico. La escuela victoriana, con su búsqueda integradora entre dogma trinitario y vida sacramental. El pensamiento de San Buenaventura, que procede por medio de reducción de las diversas disciplinas a la teología, y para quien es fundamental en este horizonte el asunto de los sentidos de la interpretación y su conexión con la inspiración del Espíritu Santo, o la elaboración de Santo Tomás, quien retoma sobre todo el tema agustino de la analogía, para darle consistencia a la sacra página o a lo que será más adelante la teología. Su novedad respecto de San Agustín será proponer la analogía como cierto puente homeomórfico, más que isomórfico, ¿cierto? De igualdades de proporción, entre la pregunta por el ser, el ens, el acto de ser, y la pregunta por la revelación. Hace una especie de equiparación utilizando la analogía como mediación. Con cierta razón, aunque no del todo justificada y más por olvidar el aspecto histórico y realista propio del planteamiento de Santo Tomás, algunos autores del siglo XX acusarán esta forma de proceder de entificación de Dios o de olvido del ser, como en Heidegger, o de idolatrización mediante la analogía entis, esto es la analogía entis, en Karl Barth. Recordemos que Barth reacciona a un libro publicado con este título de Sivara, analogía entis. Desde entonces, la analogía se ha convertido en uno de los problemas centrales de la teología. Algunos autores la criticaron por su carácter abstracto, analogía entis. Otros confundieron la analogía de atribución con la de proporción y con gran vehemencia la destituyeron de su papel mediador del discurso de la fe y redujeron la teología a un voluntarismo o, en el peor de los casos, a un fideísmo. Esta postura fideísta es criticada fuertemente por el Concilio Vaticano I. Otros pensadores buscaron alternativas o caminos de salida, proponiendo en cambio una analogía fidei o una analogía vitae. O en trabajos más recientes, como los de Jean Ladrier y Paul Ricoeur,
reducirla a la función mediadora de la metáfora, es decir, reemplazar la analogía por la metáfora. Lo que se ve en estas últimas búsquedas es la necesidad de encontrar puentes o mediaciones que, sin perder el aspecto conceptual, también sean capaces de mantener la fuerza vital o radical de la experiencia, que no haya una abrupta separación entre concepto y sensibilidad, entre lenguaje y vibración de la realidad. Y aquí valga recordar un poco el libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, donde describe la relación entre lo apolíneo, el orden, y lo dionisíaco, aquel caos o mundo informe de la voluntad de la vida. Esta larga introducción deja abierto el problema que se quiere rastrear aquí y cómo se posiciona como desafío fundamental para los estudios universitarios en teología. Se trata del vínculo y relación entre unidad y diferencia, asunto que opera en la pregunta por la comprensión de la fe y de la realidad en general. Cabe decir que este cometido está presente en el Concilio Vaticano II, cuando expresa la urgencia de plantear unos estudios eclesiásticos capaces de dar cuenta de la unidad y sentido pleno de la fe, de hacerlo con cientificidad, con libertad y sin perder de vista la vida concreta de los y las creyentes y del tiempo presente. En Opta Tanto Sius 16 y en la Gaudium et Spes 69. Pero también es un asunto que aparece constantemente en algunos teólogos contemporáneos y con gran claridad en el magisterio de los últimos 3 pontífices. Al respecto, valga anticipar que teólogos como Karl Rahner, con su concepto de introducción al sentido de la fe, Walter Casper, con su búsqueda de la unidad de la teología, y Raúl Versosa, con su teología como toda la sistemática, como sinónimo de toda la sistemática, han buscado responder con acierto o no a este cometido del concilio. También cabe anticipar que el magisterio de la Veritatis Gaudium, de Laudato Si y del Sínodo Amazónico asumen estos desafíos con unas categorías y un proceder digno de profundizar aquí. Metáforas de la ciencia trasplantadas a la teología y vida eclesial, y exigencia de categorías mediadoras del discurso, relacionalidad, interdependencia, contemplación, conversión, interculturalidad, amazonia, profecía, mística, saberes ancestrales. Problema. Los anteriores párrafos hacían un rápido recorrido por la historia de la teología y presentaban las categorías principales que en el entorno cristiano han mediado entre los distintos campos de la realidad y del saber: testimonio, inspiración, analogía de la fe, analogía, metáfora, relacionalidad, amazonización del mundo. Esto ya muestra un modo de proceder dentro de la teología: buscar conceptos mediadores que posibiliten el encuentro. Grandes sistemas de pensamiento se han erigido mediante este proceder y desde las categorías señaladas. También hay otras categorías que por razón de tiempo no se tocarán aquí, pero basta por ahora con saber que existen y que tienen su relevancia. Ahora bien, siguiendo este hilo conductor, nos hacemos las preguntas. Si bien las otras categorías de la historia han dado fruto a su tiempo, entonces, ¿qué otras comprensiones teológicas están posibilitando las nuevas categorías mediadoras? ¿Qué sistemáticas se están gestando? ¿Qué se puede decir o hacer al respecto? ¿Y cómo se involucra el quehacer teológico, científico, universitario, pero también eclesial? La teología puede mediar entre las disciplinas que se enseñan en una universidad y que no son propiamente teológicas, y además el compromiso social político de la educación.
Dicho sea de paso, es la apuesta de alguna manera de Laudato Si y del Sínodo Amazónico. Que las humanidades y dentro de ellas la teología se conviertan en mediadoras dentro de la universidad. ¿En qué direcciones? Estas preguntas tratan de resumir la problemática aquí tratada. Además, posicionan los desafíos que se quieren evocar. Pero antes de proseguir en este asunto, permítanme revisar los fundamentos. Con la revisión de los fundamentos lo que quiero hacer es poner de manifiesto, aclarar cuáles son los puntos o conversiones desde donde quien les habla parte para hacer o presentar este discurso. Un paso clave en el trato del presente discurso y como respuesta al método en teología, es importante considerar los fundamentos que se presuponen en la formulación de las anteriores preguntas y en la evocación de la problemática a tratar. Revisar los fundamentos implica considerar las premisas, las precomprensiones y las conversiones del pensamiento desde donde parte la investigación de un asunto. En este sentido, las preguntas abordadas nacen de invitaciones concretas. Por ejemplo, de la invitación de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, que propone que, la cito, al relanzar los estudios eclesiásticos, se advierte la viva necesidad de dar un nuevo impulso a la investigación científica, llevada a cabo en nuestras universidades y facultades eclesiásticas. La Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana introducía la investigación como un deber fundamental en contacto asiduo con la misma realidad para comunicar la doctrina a los hombres contemporáneos empeñados en diversos campos culturales. Pero las nuevas dinámicas sociales y culturales imponen una ampliación de estos fines en nuestra época, marcada por la condición multicultural y multiétnica. Esta última parte es la crítica que la Veritatis Gaudium hace a la sapiencia cristiana, y ya vamos a ver en qué consiste. Un giro que realiza frente a la sapiencia cristiana. De esta manera, los fundamentos que han posibilitado la temática planteada aquí tienen que ver con un relanzar los estudios eclesiásticos, un nuevo impulso a la investigación científica, sin perder el contacto con la misma realidad, y hacerlo en condiciones epocales de multiculturalidad y multietnicidad. Estas categorías plantean de entrada un camino y una comprensión epistemológica para la teología. Pues bien, lo dicho anteriormente, pues es visto con buenos ojos. Sin embargo, dicha constitución considera que no es suficiente. Al respecto propone un reto que trasciende lo anterior cuando agrega que, cito, los estudios eclesiásticos no pueden limitarse a transmitir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, deseosos de crecer en su conciencia cristiana, conocimientos, competencias, experiencias, sino que deben adquirir la tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas de acción y de pensamiento, y que sean útiles para el anuncio en un mundo marcado por el pluralismo ético-religioso. Ok, esto es claro. No se trata solamente de dialogar con los paradigmas vigentes, es decir, de entrar en un paradigma dialógico, sino de elaborar nuevos paradigmas. Es más, de que los estudios eclesiásticos se conviertan en el paradigma y jalonen la vida presente. Esta misión fundamental encomendada a las universidades y facultades eclesiásticas se debe leer en el contexto de una original apologética, tal como ha sido delineada en la Evangelii Gaudium 45, no como una actitud defensiva, sino en función de la dinámica del crecimiento del Evangelio, es decir, en clave misionera.
pero un crecimiento que es posible solo como evangelio de los débiles entre los débiles y en las experiencias límite, y que se pregunta por la verdad desde aquella vulnerabilidad de la existencia. Y aquí valga acotar que desde este punto de vista el pensamiento de San Agustín se hace muy relevante, muy oportuno para estas reformas de los estudios, por su denso contenido existencial. Pero es un contenido existencial que no descuida la pregunta por la verdad. Este empeño misionero que se realiza desde el quehacer científico toma rostro en la urgencia del cuidado de la tierra y de los pobres, según el espíritu de Laudato Si. De esta forma, la teología podrá estar a la altura de los tiempos. No solo ofrece medios de diálogo, sino que ella misma se pone al servicio del encuentro, posibilitando nuevas comprensiones arriesgadas. Al respecto, el documento Veritatis Gaudium plantea que, cito, la teología y la cultura de inspiración cristiana han estado a la altura de su misión cuando han sabido vivir con riesgo y fidelidad en la frontera. Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Todo esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, palabra que exige y pide dialogar, entrar en comunicación. Teólogos y teólogas contemporáneos han insistido que el constitutivo encarnacional y relacional de la realidad debe mover a la teología a experimentar la frontera, a una auténtica encarnación profunda, la llamada Deep Incarnation, capaz de conmover y volver a comprender los mismos cimientos del pensamiento humano con relación a sí mismo, a la vida del cosmos y a la vida de Dios. Este pensamiento está retratado también en la cita de la Constitución Veritatis Gaudium. Se establece una correlación intrínseca y constitutiva entre el principio encarnacional, el misterio de la palabra de Dios, el diálogo, la comunicación, el valor hermenéutico de la realidad y la experiencia del riesgo y fidelidad en la frontera. De esta forma, se propone un marco referencial para leer el famoso numeral cuarto de la mencionada Constitución. En dicho numeral se ofrecen las categorías fundamentales de la renovación teológica a inicios del siglo XXI. Lanza una pregunta con la cual el presente texto quiere estar en consonancia, porque además es una pregunta que late al ritmo de la búsqueda central de la historia de la teología, como fue dilucidado en los párrafos anteriores. Si escuchan un gallo, es el gallo de un vecino que le fascina cantar cuando yo estoy en línea. Y con mucha razón, al ritmo del Concilio Vaticano II. Al respecto, formulará lo siguiente: en este horizonte amplio e inédito que se abre ante nosotros, ¿cuáles deben ser los criterios fundamentales con vistas a una renovación y a un relanzamiento de la aportación de los estudios eclesiásticos a una iglesia en salida o una iglesia misionera? Y quiero detenerme un poquito en este concepto de iglesia en salida, muy propio de la Veritatis Gaudium, pero también porque corresponde a un concepto que se está desarrollando mucho en la Universidad Lateranense de Roma, en la Facultad de Derecho Canónico, y llevada a cabo por obra del padre Manuel Arroba Conde, que es asesor jurídico del Papa, y es la Norma Missionis, que propone cómo reinterpretar todo el derecho canónico
no desde una visión normativista del derecho, sino desde una visión misionera del derecho e histórica del derecho canónico. Iglesia en salida y norma missionis van de la mano. Es muy importante este concepto de norma missionis porque vincula el derecho canónico a la teología sistemática. Estos criterios serán, entonces, primero, la introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del querigma. Segundo, el diálogo a todos los niveles, no como una actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar comunitariamente la alegría de la verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas. Tercero, la inter y la transdisciplinariedad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la revelación. Y cuarto, la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones. Nosotros nos vamos a dedicar en este texto solo a las tres primeras. La última, la de crear redes, pues eso se tiene que implementar pues en otro sentido. Estos criterios no son una lista exógena al problema, sino que implican lo fundamental de la situación de la teología en la actualidad. Se posicionan como categorías constitutivas de lo propio teológico, y en esto una especie de superación de la analogía. Esto quiere decir categorías de la comprensión y de los puentes de la comprensión. Un breve párrafo sobre la estructura metodológica de lo que estamos tratando aquí. El presente texto busca asumir dentro de su indagación por los desafíos para los estudios universitarios en teología la estructura presentada por los 4 criterios de la Constitución citada. Leer dichos criterios en el conjunto con algunas teologías y documentos eclesiales, hacerlo desde nuestra América, término, categoría usada por Martí, pero nuestra América amazonizada, y en ese movimiento ir explicitando el punto de vista propuesto aquí, que dicho sea de paso, ya está anticipado en lo que hemos venido diciendo. Primero, contemplación intelectual y existencial del querigma. La crítica a la analogía ha consistido en poner de relieve su carácter abstracto y su pretensión de establecer un modelo de participación del ser, de correlacionar conceptualmente la realidad, un orden natural con un orden sobrenatural, y de correlacionar al ser común con el ser divino. Y ha conllevado a reinterpretaciones que buscan reivindicar la analogía, ya no desde un concepto abstracto de la realidad, ni de la reducción del ser al ente, sino tratando de resaltar su dimensión existencial y leerla desde marcos estéticos, por ejemplo, la analogía Christi en von Balthasar, o de marcos de diálogo postmoderno, como la hermenéutica analógica icónica del mexicano Mauricio Beuchot. Incluso las teologías de la acción han tenido que entrar en este asunto para justificar la manera en que se asocia la acción divina con la acción humana, y han devenido en una recuperación de una analogía bajo el espectro de las categorías de causa eficiente y distinción de causa según los diversos niveles de la realidad. Por ejemplo, este es el caso de la teología de la acción desde las neurociencias en Philip Clayton, o la vinculación analógica entre la causa primera y las segundas causas en la teología de la acción del colombiano Alberto Parra. Pero lejos de solucionarse este asunto, lo que se ha hecho es de alguna manera traer una categoría de tiempos antiguos y posicionarla en el diálogo contemporáneo. La discusión continúa. En el contexto de este asunto mencionado, otras formas de teología han buscado hacer un giro en su estatuto interno
y tratar de superar la discusión que versa sobre la analogía, volver a la experiencia del vivir. Basta mencionar el caso de Raymond Panikkar, para quien el problema de la vinculación entre la metafísica y otras dimensiones de lo real debe tener como punto de partida la contemplación de la relacionalidad. Esta relacionalidad tiene su raíz constitutiva en la comunión trinitaria o en la visión de relación y unidad de la realidad, también llamada experiencia Advaita. Advaita es una categoría de la India que traduce la realidad como no dualidad. Esta raíz trinitaria de la realidad no se constituye a partir de una relación analógica con la realidad, ni menos aún de participación abstracta entre el ser común y el ser divino, tampoco en una relación univocista al modo del nominalismo, ni equivocista al modo de la posmodernidad, sino en una relación paradójica o de oxímoron o de locura penetrante, dirá Panikkar, el lenguaje oximórico de Dios, que supera lo unívoco, lo analógico, lo equívoco, y reserva la analogía de tercer grado, para la relación y préstamos de sentido entre la pluralidad de conceptos, el llamado homeomorfismo. Los conceptos tienen una forma analógica de comunicarse. Este lenguaje loco de Dios o de oxímoron muestra y encubre, permite la coexistencia de la pluralidad de rostros de Dios en el misterio de lo Cristo, refuerza la idea del pseudo Dionisio y de San Agustín de que ningún lenguaje es capaz de abarcar la experiencia de Dios, y por lo mismo se hace un lenguaje no objetivante de Dios. Así, Dios es y no es, existe y no existe, es personal y más que personal, es Trinidad y atrinidad. Con ello, Panikkar recoge los aportes más polémicos de la mística religiosa, no solo cristiana, sino de varias religiones. Para dar respuesta al asunto de la analogía en el caso de la divinidad, hablará de tres horizontes de comprensión del problema. Desde un punto de vista metacosmológico, la divinidad aparece como creadora. Desde un punto de vista metaantropológico, la divinidad aparece como ícono de la plenitud humana. Y desde el punto de vista metaontológico, la divinidad aparece como distinta del ser, por encima del ser. Desde este punto de vista metaontológico, la divinidad se diferencia del ser. Planteando la diferencia, y en este último caso, como la radical superación de la analogía, entiéndase analogía entis, y la entronización del lenguaje de la locura de lo divino y del silencio. Aspectos que se asocian a la contemplación y a la mística. Pero no solo esta forma de pensamiento tiene su relevancia en cuanto a la audacia para abordar el asunto de la relacionalidad de la realidad, sino también la manera en que el magisterio reciente de la Iglesia en cabeza del Papa Francisco ha asumido el desafío de la relacionalidad, inspirado en algunos autores como por ejemplo Romano Guardini, Michel de Certeau y Leonardo Boff, entre otros. Lo que llama la atención es que en la disposición de los elementos de sus discursos, el Papa Francisco ha dejado notar un modo de proceder que responde a lo que se ha venido tratando aquí. Pone en la mesa la situación delicada de la vida del mundo, de la vida humana y de los más pobres, sin desconectar esas realidades del querigma cristiano, de la experiencia de la Trinidad, de la fuerza hermenéutica de la cotidianidad y de la ontología relacional. Pero no procede por eclecticismo, ni por síntesis del pensamiento, ni por traduccionismo de lenguajes, sino apelando a categorías mediadoras que permitan el encuentro dialógico de estos niveles de lenguaje y de realidad. Ya en Laudato Si ha dejado notar este procedimiento.
mediar entre las metáforas de las ciencias y el lenguaje pastoral. Lo mismo ha ocurrido en la Veritatis Gaudium, donde, hablando del primer criterio de relanzamiento de los estudios teológicos, deja entrever un modo de categoría de trascendencia. Sería la categoría articuladora que elige el Papa en estos textos. Tender hacia otra cosa. Cuando entre querigma, la Trinidad, la creación, el cosmos, lo viviente y la solidaridad de lo real, escribe que toda esa unidad sucede en una inherente capacidad de la realidad de transitar hacia otra realidad. La realidad es transita. Cito: el acento principal esté en descubrir la huella trinitaria en la creación. Esto nos evoca San Agustín, pues hace que el cosmos en el que vivimos sea una trama de relaciones y en el que es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, favoreciendo una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Pues bien, uno de los desafíos que emerge aquí para la teología es que ella tenga y brinde la suficiente inteligencia desde la comprensión de su propio constitutivo para devenir el lugar de tránsito de los diferentes lenguajes y niveles de la realidad. Una teología que se deje transfigurar por la misión de la Iglesia de anunciar una experiencia de Dios oximórica, o que resalte la locura de la cruz como locura de la carne o de la sensibilidad o locura de lo real, el querigma. Una teología que no solo sepa posicionarse en su identidad como un polo dialógico dentro de una pluralidad de polaridades relacionales e interdependientes, y aquí no estamos hablando de pluralidad de esencias o de entes, sino de pluralidad de polaridades para que haya relación, sino como una teología que se haga mesa de encuentro o ella misma puente de tránsito para las demás realidades. De esa forma, no solo estará permeada por la misión dialógica constitutiva de la revelación, sino que ella misma se ofrecerá como posibilidad de encuentro o como paradigma jalonador del encuentro. En este sentido, no es suficiente con tener la habilidad de reflexionar las mediaciones de la realidad y del lenguaje, crear conceptos, sino de ser la teología misma mediación para el auténtico encuentro. Ser ella misma paradigma dialógico o cruce de caminos, unidad y diferencia. Esto es llegar a ser, no solo dialogar con los paradigmas, sino que ella misma sea el paradigma por excelencia. Para lograr tal cometido es importante superar la visión instrumentalista del saber teológico y de las llamadas mediaciones en teología, y tener la capacidad de concebir el encuentro entre la propia racionalidad y las demás racionalidades como un asunto de interlocutores válidos. Integrar y articular. Tener identidad y ser puente o cruce de caminos. Ser iglesia en salida y también ser teología en salida. Por ese motivo, está llamada a ampliar la comprensión de la revelación, verla no solo en su quehacer propio, sino en la luz del quehacer de las demás realidades, saberes y lenguajes. Una revelación que es intrínsecamente dialógica no es propiedad de la teología, ni en su unidad ni en su pluralidad, sino que se ofrece a las diversas facetas de la realidad. No en vano, el modo de la revelación se ha mostrado como un suceder de forma intrínseca en la dinámica interna del mundo y en la diversidad de sensibilidades de lo viviente. La revelación es dialógica porque ella misma es sensibilidad. Un programa de teología estaría llamado a asumir la categoría de relacionalidad no como un insumo más de su quehacer, sino dejándose afectar en su estatuto constitutivo. Pero valga insistir en esto una y otra vez. No se trataría de suplantar una categoría mediadora como la analogía o la metáfora por otra como la relacionalidad y hacerlo con fines tácticos, sino
descubrir que implícitamente la relacionalidad tiene la vida por condición de posibilidad y con ello la sensibilidad. De esta manera, hablar de relacionalidad no es incurrir de nuevo en otra forma de ontoteología, una relacionalidad abstracta. En este horizonte es que la presente propuesta que estamos escuchando invoca el aporte del magisterio de Francisco y con un rostro muy concreto del magisterio del Sínodo Amazónico. Es decir, la relacionalidad exige la interdependencia y esta es la situación de la vida en todo sentido. Amazonización de toda la vida. Lo que conlleva a la necesidad de una experiencia de Dios como vida y cuidado de la vida. Este rostro concreto que aparece como tarea para las disciplinas y racionalidades teológicas es un acierto también para pensar el problema de la unidad y sentido de la teología. Supera la ontoteología y se posiciona críticamente ante el neocolonialismo, pues se posiciona en el horizonte del vivir, de la empatía y del cuidado de la vida. Por esta razón, un programa de teología está llamado a ser relacional y considerar lo divino, lo humano, lo cósmico y en general la diversidad de la realidad desde allí. Segundo, diálogo intrínseco. Pero, ¿cómo justificamos lo anterior? Bueno, lo anterior se justifica porque la verdad también es relacional. No solo que en su caso es una relacionalidad dialógica y de vivencia comunitaria. Cito la Veritatis Gaudium. Un segundo criterio inspirador que está íntimamente relacionado con el anterior y que es fruto de este, es el diálogo a todos los niveles, no como una mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar comunitariamente la alegría de la verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas. Este asunto implica superar una noción abstracta y doctrinal de la verdad y dar el giro a una radicalidad existencial asociada a la sensibilidad que se llama Jesucristo. Cito la Veritatis Gaudium. La alegría de la verdad manifiesta el deseo vehemente que deja inquieto el corazón del hombre hasta que encuentre, habite y comparta con todos la luz de Dios. Qué bonita referencia, curiosamente, a las confesiones de San Agustín. La verdad, de hecho, no es una idea abstracta, sino que es Jesús, el Verbo de Dios, en quien está la vida, que es la luz de los hombres. En el encuentro con Él, el viviente, y el primogénito entre muchos hermanos, el corazón del hombre experimenta ya desde ahora el claroscuro de la historia, la luz y la fiesta sin ocaso de la unión con Dios y de la unidad con los hermanos y hermanas en la casa común de la creación, de las que él gozará por siempre en la plena comunicación con Dios. Ahí cierro. Pero también se justifica porque, como lo advertía el magisterio de Pablo VI en Ecclesiam Suam, la revelación y la vida de Dios, el universo, el ser humano, la iglesia, la autoridad apostólica, la misión, las culturas, las religiones, también son dialógicas en su constitutividad. En este punto hay que resaltar, siguiendo la Veritatis Gaudium, que la relacionalidad como diálogo también afecta el encuentro de las diferentes formas de experiencia religiosa. Afecta lo intercultural, lo interétnico, lo ecuménico, lo interreligioso. Cito: como subrayó el Papa Benedicto XVI, la verdad es logos que crea diálogos y por tanto comunicación y comunión. En esta luz, la sapiencia cristiana, remitiéndose a la Gaudium et Spes, deseaba que se favoreciera el diálogo con los cristianos pertenecientes a otras iglesias y comunidades eclesiales, así como con los que tienen otras convicciones religiosas o humanísticas
y que también se mantuviera en relación con los que cultivan otras disciplinas, sean creyentes o no creyentes, tratando de valorar e interpretar sus afirmaciones y juzgarlas a la luz de la verdad revelada. Ahí cierro la cita. Pero valga aquí acudir a algunos conceptos pertinentes en Raymond Panikkar para redimensionar lo que acabamos de leer, y también valga leerlo desde el Sínodo Amazónico. Raymond Panikkar desafía el convencionalismo del diálogo ecuménico e interreligioso entre líderes e instituciones y propone que es necesario dar un giro hacia 3 categorías: el diálogo intrarreligioso, como actitud ontológica y personal frente al otro o próximo, y como condición de posibilidad de los demás diálogos; el ecumenismo ecuménico, como la superación del mero ecumenismo ético y doctrinal, y el paso a una actitud de búsqueda de armonía y fraternidad universal, el paradigma de comunión; y diálogo dialógico, como la superación de un diálogo regionalista, separado de la armonía invisible de la realidad, y el giro hacia una experiencia de la unidad de lo diverso ontológico. Lo que parece dar a entender es que no se tiene diálogo, ni se debe instrumentalizarlo, sino que se es diálogo, y que la ontología es definida por el tránsito de la comunicación entre sus polaridades. Esto ayuda a entender mejor en qué consiste una visión de diálogo intrínseco en la realidad y cómo lo práctico no se desgaja de esta situación ontológica, sino que es la dinámica del ser. Valga acotar aquí, una vez más, que se impone como tarea y desafío a la teología la misión de establecer categorías de mediación entre formas de relación y de diálogo. No es lo mismo el nivel relacional trinitario que la relacionalidad cósmica, que la relacionalidad humana, aunque todo se realiza en una armonía invisible relacional. Se requiere que la teología esté en constante comprensión de las diferencias en medio de la unidad armónica, ser polaridad de diálogo y ella misma ser cruce del diálogo. Así también se responde al cometido de tener la capacidad de generar paradigmas que jalonen la cultura. Un programa de teología también se pregunta en su quehacer académico-científico por la especificidad de cada polaridad de la experiencia religiosa, de sus sentidos y la manera en que entran en comunión. No una comunión es instrumentalizada con fines utilitaristas, sino una comunión que emerge del misterio radical. Pero valga aquí explicitar el rostro concreto del diálogo. No vaya a hacer que el diálogo caiga también en un modo de analogía entis. Para esto el Sínodo Amazónico brinda herramientas pertinentes a la reflexión teológica. El diálogo amazonizado implica poner nombre a los mecanismos de muerte y devastación de la vida, a la explotación realizada por las mineras, la trata sexual, el endeudamiento, el tráfico de drogas y de armas, el tráfico de medicamentos adulterados, la contaminación del agua, el robo de las tierras, entre otros muchos mecanismos. Estos mecanismos de muerte también son relacionales, curiosamente, y se comunican entre sí con gran fuerza, lo que llamamos el pecado estructural. También el diálogo amazonizado, y esto como aporte propio de los saberes ancestrales indígenas al cristianismo y al mundo entero, permite nombrar la vida y hallar en ella la comunicación de lo divino. Los saberes ancestrales se encuentran en la vida cotidiana y en la vida ecológica y del mundo, la comunicación de Dios. Llama la atención que el Sínodo Amazónico permite reconocer que el diálogo entre cristianismos y entre tradiciones religiosas y culturales pasa por la carne de los y las pobres y vulnerables. Por decirlo de otro modo, el intellectus amoris, en palabras de Sobrino,
que emerge de la realidad vulnerable y que ilumina la teología, también es el dinamismo de la revelación en la vida o en la sensibilidad, y que tiende a superar las dicotomías instauradas por el recurso analógico, analogía entis, en la teología. Tercero, la inter y la transdisciplinariedad. El discurso presente ha llegado a un punto álgido para la pregunta por una teología que se realiza dentro de la universidad. Como se ha venido mostrando hasta aquí, el hecho de que la teología esté en la universidad no implica que ella se vea obligada a desconectarse de la realidad social, cultural, religiosa, económica, ecológica, administrativa, política o en general integral. Más bien, esta conciencia teológica relacional convierte todo el quehacer teológico y a los teólogos y teólogas en testigos de algo que sale al camino. La coemergencia entre la revelación divina y los estamentos y niveles de la realidad y de la vida. Un dinamismo intrínseco a la mundanidad, porque el logos de Dios es mundo, es mundanidad, que también exige crear y ser puente de encuentro. Estos movimientos están implicados en esta otra forma de relacionalidad, lo inter. La teología halla que la revelación no es exclusiva de ella, sino que la encuentra en la autonomía del mundo, como señaló Gaudium et Spes, y de los métodos y quehaceres humanos. Parece ser contradictorio hablar de revelación y de autonomía del mundo, pero la Gaudium et Spes y la Dei Verbum aclararon que no es así. No solo porque la revelación es la única fuente de la escritura y de la tradición, porque es la carne o sensibilidad del verbo testimoniada en la carne de Jesús, Dei Verbum 9, 2 y 4, sino también porque es por esta razón inherente, la carne del verbo, que la actividad en el mundo y el mundo mismo adquieren sentido. No se puede desconectar la sensibilidad del verbo de la sensibilidad de la vida divina, ni de la sensibilidad de las realidades creadas. Hay una categoría teológica mediadora de estas diversas dimensiones, la kenosis, o vaciamiento de sí hasta el límite de perder la vida, para que los demás, especialmente los más vulnerables, y las más vulnerables tengan vida abundante. Y aquí valga la oportunidad para recordar a San Ireneo de León cuando entiende que la carne del verbo es la vida humana plena y la gloria de Dios. Esta inter y transdisciplinariedad requiere que la teología cristiana explicite lo específico de su constitutivo, y ello lo logra aclarando lo específico cristiano. Este es un camino de muchos frutos también para plantear la pregunta de cómo adquiere unidad la teología en medio de la diferencia, de sus racionalidades y de los encuentros con otras racionalidades. Cabe decir que un programa de teología que ha optado por ser paradigmático asumiendo el desafío de la relacionalidad, también deberá tematizar el asunto de lo cristiano teológico en su especificidad. Esto es un camino progresivo y acumulativo, y que permite que el sistema de la teología no se clausure en sí mismo, sino que permanezca en apertura, la labor de la hermenéutica teológica. Eso específico cristiano ya es un elemento cohesionador de la teología, pero hará falta desglosarlo en la indagación por la materialidad y la formalidad teológica, es decir, aquello que hace que la teología sea teológica. Al respecto, cabe traer algunos ejemplos paradigmáticos modernos que ayuden a dimensionar la importancia de este punto sobre la pregunta que nos convoca en torno a la unidad y la diferencia. Para el padre Congar, la materialidad de la teología consistía en la unidad de la revelación, en la única revelación de Dios que se entrega en una diversidad de lugares teológicos. Y la formalidad se divide en dos: el objeto formal quod, es decir, las mediaciones de la revelación histórica,
y el objeto formal quo, es decir, la luz especial de la revelación o la luz subespecie deitatis. Con esta breve síntesis ya ofrecía los elementos centrales de la cohesión teológica. Otro caso es el de Paul Tillich, para quien el material teológico es la pregunta y experiencia límite de la ultimidad de la existencia, y la formalidad es la persona concreta y universal que se encarnó. Allí ya ofrece los elementos correlacionales de su sistemática. También cabe traer el caso de Pannenberg, para quien la materialidad teológica es la revelación en Jesucristo y la pregunta por el sentido de verdad de la experiencia religiosa. Y la formalidad consiste en la pregunta por Dios como dador de unidad a la teología entera. Los casos se pueden multiplicar, basta dar uno más. Por ejemplo, Walter Casper, de manera más reciente, propone que la materia teológica es el intellectus inherente de la revelación y que la formalidad quod es Dios sub ratione deitatis y quo Dios sub ratione revelantis. Todos se están preguntando por cómo el objeto de la teología le da unidad a la teología en su diversidad. Aprendiendo de estos autores y considerando la dinámica de su proceder, el presente escrito comprende el asunto, posibilitando un giro hermenéutico. Hallar una categoría fundamental y mediadora y su respectiva cadena de categorías entre la revelación de Dios y sus principales vías testimoniales, escritura y tradición, y los desafíos y signos de los tiempos contemporáneos. Al respecto, cabe decir que el punto de partida será dogmático. La revelación de Dios es la carne de Jesús. Y este es al mismo tiempo el testimonio de la Escritura y del tradere. Esto es lo que comunicamos y lo que guardamos, el anuncio y el depósito. Este punto de partida es inspirado en los trabajos de Ireneo de León, von Balthasar, Rahner, Gregersen y otros significativos pensadores. Aquí cabe decir que poner de relieve los trabajos de cristología que ha hecho el profesor Asraf en torno al tema, sobre todo de la muerte en cruz de Jesús y cómo condensa en este misterio la realidad del Verbo encarnado. Lo importante de este punto de partida dogmático es que permite reconocer que lo que se revela es la carne como sensibilidad, como experiencia, como relación, en suma como vida, y por ello mismo permite situar la vida y lo viviente en aquella realidad que se da como revelación, como testimonio y como desafío y signo de los tiempos. Es por su misma constitución fuerza aquello que merece ser creído, cuidado y celebrado. Solo la carne es digna de fe. Parodiando aquella otra, tratando de hacer paráfrasis de aquella otra cita de solo el amor es digno de fe. Es en su misma consistencia aquello que deviene, de manera concomitante como materialidad y formalidad de la teología, puesto que es la condición de posibilidad del intellectus, de lo divino, vida divina, de lo cósmico, vida del cosmos, de lo biológico, ecológico, en general, bios, y de lo humano, existencia. Aquí dos cosas. Por eso, la vida como cohesionadora de la teología no es un biocentrismo, porque no se refiere solamente al bios, sino a muchos sentidos de vida, incluso el zoé. Y además, la vida como cohesionadora de la teología supera las palabras materia y forma, en cuanto que ella misma en su concomitancia ya realiza la revelación y la luz de la revelación a la vez. Así pues, en la consideración de lo inter y transdisciplinar y de manera paradójica, se ha hecho énfasis en la necesidad de un encuentro dialógico que tiene presente la pregunta por la especificidad cristiana y cómo interligirla en tanto teología. Pero además, lo que se ha obtenido también en forma de perplejidad
es que una vez esbozada esa especificidad como vida, el encuentro se hace plural y una apuesta por lo diferente. En la vida y en lo viviente sucede de forma concomitante y coemergente la unidad y la diferencia. Es llamativo que el elemento cohesionador de la teología en su constitución propia sea la vida, y además que sea ella misma el elemento mediador y además la apertura. Esta categoría representa el auténtico desafío para una teología que se reflexiona desde la universidad y que no quiere ni puede perder su conexión con lo real, con la sociedad, la ecología y la cultura. Es también llamativo que sea esta categoría la que logra retratar la opción fundamental por las realidades autónomas del mundo, sin contradecir el dinamismo revelatorio de la divinidad, el darse para que todos tengan vida. Y en este mismo movimiento, saber que vida es el nombre de lo lábil y de lo vulnerable. Y no solo eso, aquella voluntad interna del mundo, voluntad de vivir, y aquella intencionalidad que dirige la consecución de la felicidad, vida plena. Es una categoría densa, abreviada como la abreviación del verbo, y luminosa, que requiere en su consistencia y unidad la complejidad de lo diferente. Un desafío de la teología es aclarar las determinaciones de la vida en cuanto a vida divina, vida cósmica, vida biológica, vida humana y otras formas de vivir, superando el panteísmo y, como decía Panikkar, superando también el rígido monoteísmo de esencialismos. Cito a Panikkar: el miedo a caer en el panteísmo permanece en muchas mentes, en cuanto que no ha sido superado todavía el monoteísmo rígido de un ser sustancia y esencialmente trascendente, y desde otros puntos de vista posibilitando el panenteísmo, el panentheos, superador del modelo causalístico teísta, y con esto pasar de un modelo de realidad sustancialista a un modelo de realidad relacional. Pero no solamente se trata de profundizar en los modelos que de alguna manera ya son explorados en la teología que dialoga con la ciencia, como el panenteísmo, sino de construir los alcances que tiene para la teología que mira al futuro, sobre todo cuando aquella relacionalidad de la que se ha venido tratando aquí es asumida desde la sensibilidad de lo viviente o de la vida en sus diversas comprensiones. La relacionalidad se hace dinámica y por lo mismo debe llevar al compromiso, pero valga decir, desconectar la relacionalidad del vivir conlleva serios riesgos. Introducir la categoría de relación como mediadora para tratar los fundamentos ontológicos, antropológicos, cristológicos, trinitarios, morales y demás, conlleva a un riesgo bastante antiguo y muy presente: caer en una especie de dualismo disfrazado de unitarismo parecido al del gnóstico Basílides y de la corriente valentiniana. Para él, la unidad o conjunción de la realidad era ya llevada a cabo por la filiedad, distinto de filiación en el prólogo de Juan y Romanos, pero inspirado en este tema bíblico. Se trata de un modo de entender la relación no por analogía, ni por tipología, ni por iconicidad, sino por voluntarismo y voluntad de lo desconocido. El Dios desconocido, en Basílides, se conquistaba internamente en un movimiento de filiedad entre el Padre y el Hijo. Conquistaba o conjugaba para sí el mundo, las semillas o espermas preexistentes, la preexistencia de la materia, con otra forma de filiedad o amistad. El mismo verbo de Dios descendía por los niveles de la realidad gracias a cierta simetría o familiaridad a modo de espejo con el mundo, pero sin ser del mundo ni de alguna forma de carne. San Ireneo de León se percató de este asunto y lo trató en su obra, el Adversus Hereses, pues notó que en realidad lo que estaba en juego no era una visión de mundo. Lo que estaba en juego con este modelo de relación que desconocía la creación
y proponía otro modelo, pues no era precisamente una visión de mundo, era el compromiso de Dios con la historia, con la carne, con la realidad. Para San Ireneo, perder la carne era perder la novedad cristiana y con ello perder el compromiso de la acción de Dios. Valga decir que carne también la podemos traducir como sensibilidad, relación, vida. Basar y colbasar. Por su parte, el gnosticismo, con su concepto de relación de filiedad, expresa el olvido del mundo. Basílides propone que al final de todo, la consumación, sucederá un sabbat, donde la tierra descansa en una completa ignorancia de sí. En pocas palabras, no es el sabbat del silencio de Dios ni del descanso, sino uno donde se excluye el compromiso con la justicia, la compasión, la realidad, y se da cabida a una habitación fuera del ser. Más que una total ignorancia, Basílides estaría hablando de una total indiferencia con la realidad. Esto lo ha dejado entrevisto los estudios de Agamben, que amablemente un amigo me facilitó. El caso de la ontocosmología de Basílides sirve para considerar la pregunta por los límites de la diferencia, cuando lo otro aparece como inaceptable, si estamos hablando de diferencia, y con ello se deja ver el criterio moral de la relacionalidad, cuando conlleva a la muerte del compromiso con la realidad, cuando sume la vida en la indiferencia. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil la indiferencia que la ignorancia? Porque la indiferencia es la total anulación. Viendo este riesgo en sentido positivo, la diferencia es su expresión auténtica, es opción por la realidad, empatía, cuidado. Sobre esto y sin tematizarlo, el sínodo amazónico brinda unas claves formidables, una manera de categorizar la relacionalidad que denuncia la indiferencia y la falta de compromiso. La relación que se asume como dinamismo de la vida, la amazonización, tiene rostro propio. Los y las pobres quienes sufren, quienes son condenados, condenadas y excluidos por la violencia y el miedo. Los y las explotados y explotadas, la tierra devastada y saqueada. La relacionalidad entendida desde el flujo de la vida supera la falta de compromiso que una categoría abstracta pudiera ocasionar. Los recursos de la tierra son finitos, se acaban. La falta de responsabilidad en la tecnociencia está agotando la vida. Las nuevas formas de colonialismo se ponen al servicio de quien ostenta la riqueza y llevan a la miseria a los más vulnerables. Valga un ejemplo lo que está pasando con la pandemia. Esta manera de darle rostro a la relacionalidad es la opción cristiana por una encarnación profunda en todo nivel de la realidad. Lo divino, lo humano, lo cósmico se posicionan en una coemergencia, no en un nivel de causa-efecto, sino de coemergencia. Este asunto es de total pertinencia para el relanzamiento de los estudios en teología. Expresa el compromiso total con la mundanidad. En este sentido, la teología puede ser arriesgada y experimentar el límite y la frontera. En este sentido, también puede ser ella misma paradigma para jalonar la cultura. Pero la condición de posibilidad es el escándalo de la carne. El escándalo cristiano, la fidelidad al querigma testimoniado. ¿Cómo se llevará a cabo? Esto es un reto para la universidad, sobre todo de tipo confesional. Y ya para terminar, no les propongo conclusiones, sino un epílogo. Este epílogo busca hacer una revisión del quehacer del presente discurso. Las primeras líneas del presente texto, es decir, la introducción, ya ofrecían el recurso a algunos autores de la antigüedad bajo la indagación por las constantes históricas. Y este recurso fue ayudando a consolidar una sistematización de los elementos. Así que ya tenemos aquí dos elementos, historia y sistemática. También se debe decir que todo el tiempo
El discurso ha querido leerse desde América amazónica. Bien logrado o no, lo que se tiene aquí es un modo de proceder. El reconocimiento de que el relanzamiento de la teología de la que habla la Veritatis Gaudium nace de la preocupación por el sentido o sin sentido de la historia e historias y por las diversas recepciones e interpretaciones. Pero ese esfuerzo por la historia y por la realidad, esfuerzo que debe ser netamente hermenéutico y fenomenológico, como aquella unidad entre fenomenología y hermenéutica muy dadas en autores como Emmanuel Falque o Paul Ricoeur, no es suficiente sin la pregunta por la disposición constitutiva del sentido y organización de la fe, dimensión sistemática. O sea, aquí ya tenemos otros elementos que responderían más al método, ¿cierto? Y a la epistemología teológica. Fenomenología y hermenéutica y quehacer orgánico de la teología o sistemático. Y tampoco lo es si esta disposición no manifiesta una pretensión de la pregunta por la verdad y sus distintos caminos. Y aquí no digo tener la verdad, sino la pretensión de la pregunta por la verdad. Con este asunto le doy la palabra a teologías como las de Paul Tillich, Pannenberg, Rahner, Casper, Ratzinger o Consuelo Vélez, que insiste en la importancia del método. Y tampoco se realiza de forma plena si no acude a aquella fuerza narrativa hermenéutica de la cotidianidad, como lo expresan Víctor Codina, Siciliani, aquí en Colombia, Marguerat, del que me ha hablado constantemente la hermana Patricia, y Marcela Althusser con su famosa teología indecente, la necesidad de hacer una teología popular, pero también indecente, que no nos dé miedo decir las cosas. Y el mismo magisterio de Francisco con su constante citación de la poesía. Además de la autoridad teologal de los y las pobres y vulnerables, que es el aporte propio de la teología latinoamericana de la liberación al estatuto epistemológico de la teología en general, asunto en lo que insiste el padre Ignacio Madera. Así pues, hablar de la necesidad de relanzar la teología acudiendo a los desafíos de la relacionalidad y hacerlo desde nuestra América amazonizada, no implica construir un muro con las ruinas de la historia y de sus recepciones y praxis para sepultarlo todo en el olvido, ni una frontera frente a las demás latitudes, sino caminar en el reconocimiento de su presencia, riqueza y dinamismo en el tiempo presente. Pero no se trata del paradigma historicista ya superado, sino de hallar que la abundancia de la historia adquiere sentido desde el flujo del vivir y del cuidar. Y esto es un gran aporte que se le hace a esta comprensión de historia desde las sabidurías de América. Con razón se acuña el verbo amazonizar, amazonizarse. Amazonizar la vida es sinónimo entonces de aquella relacionalidad de la que se ha venido hablando. Decir que la teología es relacional y que la relación es amazonizada no solo afecta la visión de Dios, del mundo o del ser humano, sino también de su historia, de sus corporeidades y textualidades. Y esto como un diálogo con la posmodernidad. Y esta actitud es ciertamente bastante propia de aquella latitud que el gran Martí llamó Nuestra América, el continente de la luz, debido a que, por otro lado, a juicio de Ignacio Madera, en un artículo reciente, América Latina se realiza en la praxis y vivencia novedosa desde su propio mestizaje. Esta polaridad de la relación llamada Nuestra América, a juicio del presente discurso, quiere contribuir a la red con un acontecimiento específico, propio, con una identidad dialogal. Es decir, la tematización de la divinidad como vivir y como cuidado de la vida,
y como empatía con lo viviente. La vida, la sensibilidad, como aquello que posibilita el ser, no el ser como aquello que posibilita la vida, sino la condición de posibilidad del ser. Y apelando al interés del presente texto, la vida, no solo el bios, como aquello que le da unidad a la teología. Con humildad diría que quizá esto sea el corazón del futuro. Quien desee el texto, pues yo se lo puedo compartir. Al final está las referencias bibliográficas que hemos usado para que lo tenga a su mano. Esto es todo lo que tengo que compartirles. Les agradezco bastante su atención. Cedo la palabra al profesor Fernando. Muy bien, profesor Valenzuela, muchísimas gracias. Este es momento, nos queda exactamente 35 minutos para las preguntas. Padre Ignacio, ¿cómo está? Sí, un aplauso, pide el Padre Ignacio, muy bien. Nuestros micrófonos están cerrados, pero ese sonoro aplauso, profe Vicente, para usted. Muchas y sobre gracias. todo nuestro aprecio y nuestro reconocimiento, profesor. Muchas gracias, Dios les pague. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Si hay preguntas con respecto a la ponencia del profesor Vicente, este es el momento de hacerlas. Bueno, a mí me sacó el chat me sacó un par de veces el internet, entonces no sé si alguien escribió alguna pregunta en el chat, no lo sé. Si María me ayuda. Fernando, en el chat de muchos agradecimientos al profesor Vicente, que todos están pidiendo si por favor puede compartir el texto que nos pareció muy bueno a todos. Por supuesto. Gracias, Sergio. Por supuesto que sí, profe Sergio. Yo entonces se lo envío al profesor David para que él lo envíe. Él tiene los correos de quienes han asistido a la lección y así les haga llegar el texto. Que entre otras cosas fue elaborado con mucho cariño. Gracias, Vicente. Gracias, Sergio. Yo tengo una pregunta. Profesor David, siga. Sí, aunque no te estoy visualizando, Vicente, por el tema de la luz de la pantalla, sí te escuché atentamente. Me llamó la atención, bueno, muchas gracias por la excelente exposición. Me llamó la atención esa parte, entre otras tantas, pero esa parte final en la que tú le das la primacía a la vida sobre el ser, como condición de posibilidad del ser. Eso, ¿podrías ampliar un poquito más esa idea? Profe David siempre poniendo el clavo en la llaga. Esto es precisamente la parte más compleja, pero sí, a ver, en el ente y la esencia, Tomás de Aquino proponía que lo primero, citando a Aristóteles, proponía que lo primero en caer en la comprensión era el ens, el acto de ser, la esencia, luego, pues no luego cronológico, sino también, y la cosa. La propuesta aquí es que lo primero en caer en la comprensión, ya no comprensión como el intelecto, sino comprensión como la existencia, como el vivir, no es el acto del ser, sino la relación, pero una relación totalmente posibilitada por la sensibilidad o el vivir. En pocas palabras, que una relación sin la vida, pues, se vuelve abstracta. Ya en cuanto al ser, ¿cómo la vida puede ser condición de posibilidad del ser? Pues entonces tenemos que desenmarcarnos del concepto taxonómico que denunció Foucault, ¿cierto?, en su tiempo, de la biología, que nos obliga a pensar la vida en función de la cadena causa y efecto, e incorporar dentro de esta noción de vida otras nociones, como por ejemplo, Zoé,
que también es una forma de vivir mucho más cósmica, universal, y también se le aplica a la divinidad, ¿sí? En el prólogo, el verbo no es bios, curiosamente. Solo es bios, pues no lo dice, pero es cuando se testimonia que es Jesús. Es otro concepto también de vida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la vida, es decir, en su variedad de concepciones o de sentidos, implicaría que con relación al ser, ella le ofrezca ese carácter de estar consigo misma, de sentirse, de tener sentido. Y sentido no solamente en este término existencial, sino sentido también como sentirse, como palparse, ¿ya? La vida de la que hablo para hablar del ser es la sensibilidad, aquella capacidad de comunicación, de comprensión interna que debe tener el ser, sin lo cual el ser cae en una total relación mental. A eso es que me refiero con la vida como condición de posibilidad del ser, no la vida como bios, Gracias, sino profe. la vida como sensibilidad del ser, eso, para decirlo en pocas palabras. Gracias. Yo también quisiera tener alguna pregunta. Padre Ignacio. Sí, padre, siga, por favor. Gracias. Bueno, primero pues Vicente, nuevamente tú haces alarde de esa erudición que te caracteriza. Me alegra y felicitaciones por tu trabajo. Pero yo quisiera como pedirte que me ampliaras cuando hablaste de la verdad, una verdad relacional. ¿Qué diferencia o qué relación hay entre una verdad relacional y una relatividad de la verdad? Porque después tú has hablado de la amazonización de la misma experiencia teológica y de la misma verdad. Hay un criterio de la cristología latinoamericana, y es que cuando se trata de seguimiento de Jesús, no todo está permitido, o sea, no hay una relatividad constitutiva. Y el planteamiento que la querida Amazonía está haciendo es precisamente que de cara a la creación, de cara a la Amazonía, como pulmón de la humanidad, y no solamente como propiedad de América Latina, sino del planeta, no todo es posible. O sea, allí hay, voy a decirlo en términos muy clásicos, hay absolutos no relativizables por el hombre. Entonces, por eso mi pregunta, ¿qué relación encuentras entre una verdad relacional y una relatividad de la verdad? Padre Ignacio, también le confieso que esta pregunta me deja frío. es compleja, es difícil. No es para calentarte. Ok, aquí yo invitaría de alguna manera a diferenciar entre relativismo y relatividad, lo que de alguna manera ni siquiera el mismo Einstein, para acudir a esa metáfora de la ciencia, de lo que él no habló fue del relativismo. De lo que sí habló fue de la relatividad, es decir, de una forma de la relación, ¿ya? Entonces, por esa razón yo no tengo ningún problema en incorporar el concepto de relatividad dentro de la verdad, pero sí tendría problemas en incorporar el concepto de relativismo dentro de la verdad, porque el relativismo sí operaría como lo que su merced denuncia, el todo vale, incluso la muerte del débil, ¿cierto? No, es la relatividad en cuanto que todo está conectado, interdependiente, y a la vez está en constante mutua modificación. Ahora, la verdad, el concepto de verdad que he querido traer a colación aquí es parte del concepto de martiria, de donde iniciaba la exposición, y es, hay algo
una realidad fundante que sale al camino del Padre Ignacio y que está saliendo constantemente, tocando su puerta durante toda su vida, y que el Padre Ignacio de alguna manera ha respondido o no a ese salir de algo a su vida, y ese salir lo ha ido constituyendo en testigo, de tal manera que el Padre Ignacio ahora solo puede dar testimonio de aquello que ha salido a su camino. Pero a la vez, eso mismo ha salido al camino del profesor Fernando, o de Pedro, o de Javier, del padre Javier, y ha salido constituyendo esa existencia y desde las categorías propias de esa existencia, y ha constituido a estas personas en testigos de algo diferente y dan testimonio de algo diferente. Por eso la verdad es intrínsecamente diferente, aunque se mantenga en la unidad de ser, ¿ya? A esto me refiero. Por eso la categoría testimonio es fundamental aquí para comprender la dimensión existencial de la verdad. Ella se expresa como diferencia en la experiencia, ¿ya? Aunque de alguna manera sea ella siempre la que salga a los distintos caminos. Esto es como una reinterpretación del postulado tomista de Tomás de Aquino de la verdad y de la Fides Ratio de Juan Pablo II, cuando Tomás de Aquino se enfrentaba a quienes afirmaban que había una doble fe, una doble verdad, la verdad de la fe y la verdad de la razón. Tomás decía, no, la unidad de la verdad es más bien esto. O cuando el Papa Juan Pablo II decía que la verdad y la razón eran las dos alas para llegar a la verdad. Es un poquito esto, es decir, hay una tensión intrínseca entre unidad y diferencia en el asunto de la verdad, porque es testimonio. Y el testimonio es existencial, no es unilateral. Por eso mismo, diría yo, acotando un poco, el mismo Nuevo Testamento nos ofrece una diversidad de testimonios del Jesús, porque el testimonio no puede ser unilateral siempre que responda a esta tensión interna de la verdad entre unidad y diferencia. Padre Ignacio. Gracias. Y sobre el asunto, padre, de que todo es posible, pues por eso traía a colación la cuestión de Basílides, porque no es porque el gnosticismo de Basílides tenga otra visión de mundo diferente, se puede tener. El problema es porque desemboca en una completa, ni siquiera ignorancia, como decía, sino indiferencia. Entonces, este es el límite del asunto de la diferencia, la indiferencia, ¿ya? Es cuando ni siquiera hay compromiso con la realidad, o no nos interesa la realidad, en pocas palabras. Este es el límite de lo diferente. Bueno, yo no sé si puedo hacer otro interrogante. No quisiera que fuera un diálogo entre los dos, sino que hace alusión a la pandemia. Yo creo que si algo ha mostrado la pandemia es la caída de muchos de los criterios sobre los cuales está construida la ciencia contemporánea, porque un diminuto virus domina en este momento todos los niveles de la humanidad. Y yo creo que estamos nuevamente rehaciendo Babel. Estamos confundidos porque nos hemos creído con el poder sobre. Y en este momento, pues, yo creo que realmente la ciencia tiene límites no franqueables. Precisamente porque la ciencia debe ser con conciencia y no lo que se está planteando hoy como una ciencia sin conciencia, en donde el criterio ciencia casi que es digamos, un paradigma infranqueable o linda con el mito. Lo científico, lo no científico. Si es científico vale, y si no es científico no vale. Y lo que está planteado es que, ¿dónde está la ciencia hoy?
sí, es posible que dentro de no sé cuántos meses o tiempo encuentren una vacuna, pero mientras tanto ya vamos casi 1 millón de personas muertas en la humanidad. Y son los ancianos, pero ¿cuándo más ha dado la ciencia, sino en la edad madura, a los 70, a los 80 incluso? Hasta los 80 hay personas que rehacen sus libros y escriben, y plantean, y no ha sido precisamente, y esa es la gente desechable de este momento, los de las canas. De allí que me parezca sugestiva la revolución de las canas. Gracias, Padre Ignacio. Sí, yo solo hago acopio de decir que precisamente esta muerte de los más débiles, sobre todo de los ancianos, condenarlos a morir porque no hay aparatos para respirar y darle la posibilidad al joven, porque sí asegura que puede contribuir económicamente al desarrollo de un Estado, es el paroxismo de la indiferencia, es decir, la indiferencia ante la otra vida. Entonces, por eso proponía que lo propio es el compromiso con la realidad, y con eso el principio encarnacional, como el criterio moral, y el límite es cuando la indiferencia sucede porque ni siquiera no sé qué le está pasando al otro, no me importa lo que le está pasando al otro, y no me importa la vida del otro. Este es el límite. Yo veo aquí que también en el chat está el profesor Pedro Eslava, que es un amigo de la Nacional, que estudia filología, y propone que, es decir, una pluralidad no como una suma de singularidades, sino como un constitutivo de ellas. Pues ya que tomaste prestado términos de la física. También el padre Javier González comenta que, continuando con la metáfora científica, la relatividad no pone en duda la verdad en cuanto objetiva. Lo que pone de presente es que la percepción de la verdad es subjetiva. En cambio, el relativismo hace de la verdad algo subjetivo. Sí, es decir, y yo creo que precisamente este era uno de los puntos que tenía la presentación, y es que todo el tiempo la teología contemporánea va a seguir apostándole y dialogando con estas categorías de la ciencia, y que nos toca de alguna manera tener el don, la virtud de la frónesis o de la sutileza, para poderlas poner en diálogo sin trasplantarlas de una región a otra de manera abrupta y sin consideraciones, sin mediaciones o por traduccionismos, sino hacer todo el camino reflexivo para poder intercambiar metáforas de un campo a otro y enriquecer el quehacer, y también responder de alguna manera al problema del futuro. Gracias, Pedro y Javier, por las acotaciones que hacen al respecto. Cedo la palabra de nuevo. Valentina dice que no entendió en el chat, que no Bueno, entendió. no entendí al profe Javier González, no le entendí. Ah, No entendí lo que no, pero al profe Vicente entendí. No sé si él... Yo lo que entendí de lo que decía, lo que escribe el padre Javier, es que el problema de la relatividad es que, del relativismo, es que pone la verdad como en el opinómetro. Entonces la verdad es la cuestión de la opinión. En cambio, la relatividad no pone en duda la posibilidad de la verdad, sino que afirma que la verdad puede ser percibida de muchas formas. Padre Javier, no sé si te entendí. Sí, de acuerdo, eso fue lo que dije. Eso, Valentina. Ya, gracias, qué pena. No, gracias, Valentina. Gracias, padre Javier. Yo tengo Bueno, una pregunta. Sí, sigue, Una David. pregunta. Profe Vicente, tú que citaste en varias ocasiones la Veritatis Gaudium,
incluso haciendo referencia a una cualificación que hace la Veritatis respecto de la sapiencia cristiana en alguno de los párrafos que tenías allí en tu escrito. Nosotros en este momento estamos trabajando en una reforma curricular en el programa. ¿Tú cómo ves el trabajo que estamos haciendo al interior de nuestro programa de cara a lo que planteas como relanzamiento de los estudios eclesiásticos a partir de la expresión utilizada por la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium? Profe David, a mí me parece que esta apuesta que está haciendo el programa por relanzar los estudios es bastante pertinente, oportuna, y está respondiendo a los desafíos de ahora que han puesto ante nosotros la pandemia principalmente y el asunto del futuro del planeta. ¿Por qué? Porque el currículo, la reforma está haciendo opción por una teología que siempre se pregunte por los vínculos o las relaciones existentes, por ejemplo, entre lo humano, entre las diversas experiencias de lo humano, entre las diversas experiencias de la sociedad, entre las diversas visiones de mundo, pero que no se quede allí, sino que sea una teología que responda también a la relación y a los puntos de vista de las diversas religiones y experiencias religiosas, y que integre incluso aquellas que han sido descartadas de los grandes sistemas de la historia. Y no se queda allí, sino que además plantea como una opción por una visión comunional de la realidad al estilo de San Agustín, una visión trinitaria de la realidad, definir lo cristiano y lo teológico, también como aquella relacionalidad trinitaria que ocurre dentro de las disciplinas y racionalidades del misterio de la fe, por decirlo así. Entonces me parece que es una apuesta bastante novedosa y sobre todo fiel al magisterio del Papa Francisco con sus últimos documentos. Y en este sentido pues también aprovecho para seguir alentándolo a usted y a los compañeros a continuar en este desafío, que hay harto trabajo al respecto, pero que puede dar bonitos frutos. Ok, gracias, profe. Yo creo que ya les dio ganas de almuerzo. El gallo ya tiene ganas de almuerzo por allá cantando. Sí, ya sé. ¿Profesor Vicente está en una finca o qué? Yo estoy entre dos lugares, entre un pueblo y la ciudad. Aquí en el pueblo la casa queda en medio de un bosquecito y hay vecinos cercanos que tienen animales. Sí, es rico. Y yo tengo aquí enfrente un bosque gigantesco en donde pues voy a reflexionar y a caminar, evocando a Wittgenstein y a Heidegger, que les gustaba tanto el campo, por cierto. Las sesiones del diplomado en teología sistemática fueron a dos voces, la del gallo y la de Vicente. Yo debo decir que ese gallo, cuando yo empiezo a dar clases de teología, ese gallo empieza a sonar, a cantar. Y es que les decía a mis estudiantes que para los etruscos el gallo es la voz del gallo es símbolos del ingreso al misterio. El gallo muestra que estamos ingresando al misterio. Y por esa razón quizá les decía como sugerencia en el texto bíblico, en su encuentro con toda la cultura romana y de esa región de la península itálica, probablemente por eso incorpora el tema del gallo, porque inicia el misterio de la pasión. ¡Bah! Esos son ocurrencias, pero el profesor Manuel David, que es de la Luis Amigo, dice que menos mal que el gallo canta más de 5 veces y no solo 5. Profesor Manuel David, su merced quiere hacer la invitación que me envió por
por correo electrónico de una vez a las jornadas que me mencionó, a ver si alguno de nosotros estaría interesado en asistir. Hola David, y un saludo para el decano Fernando Sánchez también y para el maestro Vicente, y gracias por darme la palabra. No esperaba, David, no lo claro, habíamos hablado, pero aprovecha. Pero claro, no está planeado. Pero menos mal que somos buenos para decir alguna palabrita. No, el 17 de septiembre en la Universidad Católica Luis Amigo vamos a celebrar un panel zonal de experiencias significativas. Interesante saber si con Uniagustiniana podemos contar para abrir este espacio de comunicación de saberes, ¿no? Esto va para docentes y también para estudiantes. 20 minutos y una ponencia de 10 páginas sería más que suficiente de pronto para decirle a la comunidad educativa que hay de dónde inspirarse en esta tarea de la renovación teológica que estamos llevando a cabo en nuestras aulas. La Universidad Católica de Manizales ya confirmó presencia, Unicatólica en Cali está por confirmar presencia. Queremos saber si Unigustiniana también quiere participar en nuestro espacio y también va a haber una que otra ponencia de la Luis Amigo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas al espacio, y ahí el maestro David López tiene la información en el correo para comunicar. Es un día solamente, 17 de septiembre, para encontrarnos entre amigos y compartir alguna palabrita. Gracias David, gracias Fernando y gracias al maestro Vicente por permitirme decir esta invitación. Muchas gracias a ti, profesor Manuel, por toda tu presencia en los eventos que realizamos. Sí, gracias, profesor Manuel David. Bueno, son las 12:08, entonces, si no habiendo más preguntas, el padre Luis Alejandro interviene diciendo que el gallo puede convertirse en un sacramental para las clases del profesor Vicente, obviamente. Hoy sería un honor. Para mí, no para el gallo. Bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio que se ha generado de un espacio académico, pero bastante, dentro de lo que se puede decir, bastante relajado también. Gracias, Vicente, una excelente ponencia. Hay muchas cosas que podrían seguirse comentando, y eso es lo que hace la academia. Ojalá pues que en sus cursos tengan oportunidad de charlar no solo con el profesor Vicente, sino con todos sus profesores, porque esto es lo que genera realmente una línea de pensamiento que estamos buscando tener en nuestro programa de teología. Agradezco a todos los religiosos agustinos recoletos. Si hay religiosos de otras comunidades, saludo a la Madre Patricia, a la profesora Andrea. Gracias a todos los que externamente han aceptado nuestra invitación para participar en esta Lectio Inauguralis. Y pues nos despedimos deseándoles a todos un feliz fin de semana, reiterándoles pues nuestra disponibilidad para lo que sea posible hacer por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, profesor Vicente, profesor David Gerardo, muy amables por permitir este espacio, y hasta luego, hasta la próxima.